Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Con 41 en la mañana. Rápidamente algunos detalles del mensaje que en el curso de esta jornada muy temprano emitió a nivel nacional el señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner. Ha hablado pues del asesinato en Ibarra sobre Diana. Ha dicho el vicepresidente: los oficiales a cargo de la ciudad han sido removidos y serán sancionados conforme se ha anunciado. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán siempre el respaldo del gobierno nacional. Ha hablado que el agresor, en este caso, es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Ha dicho, y lo citó hace minutos el contertulio, respecto de la postura del gobierno en torno al ingreso de venezolanos, y ha anunciado, creo que es el anuncio más potente o más importante, generado por el señor vicepresidente: desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Le quiero pedir una reacción a la asambleísta Mae Montaño Valencia, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Legisladora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, asambleísta. Muy buenos días, estimado Fabricio, estimado Alexis. Un gusto estar, como siempre, con ustedes. A quienes nos escuchan a esta hora, les saludo con un gran abrazo. No sin antes decirle que este dolor profundo que estamos sintiendo los ecuatorianos por los últimos actos de violencia en contra de Marta, el hombre protegido, y de Diana, nos obliga a mirar en su conjunto la problemática y a buscar soluciones integrales, porque a veces nos quedamos en la superficie. Entonces, a veces pensamos que es una ley, y hace poco celebrábamos en la Asamblea la ley inclusive contra todas las formas de violencia contra la mujer, y celebrábamos que sí, bueno, ahora sí las mujeres vamos a tener una herramienta que nos permita vivir en un mundo de paz. Y pues vemos que las leyes no son suficientes, así que ha llegado el momento de que, claro, siempre le pedimos al gobierno que lidere, ¿no? Pero necesitamos movilizar a la sociedad en su conjunto. Hay que movilizar a la sociedad en su conjunto. Yo recuerdo en mis primeros años dentro del activismo del mundo de las mujeres en la defensa de los derechos, y lo que me llevó precisamente era el tema de la violencia hacia las mujeres, lo que me llevó a ese activismo. Llegó un momento en que fue posible, a finales de los años 90, desde el 90 y mediados y finales, las organizaciones, las ONGs que trabajamos en beneficio de las mujeres y que estábamos en la lucha de la no violencia, que habíamos conseguido el tema de la Comisaría de la Mujer y la Familia, firmamos un convenio de trabajo entre las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales para desarrollar acciones concretas. Entonces, en este momento tenemos que ver la ley, sí, tenemos que ver el funcionamiento de la justicia, sí, pero necesitamos políticas integrales para ver todas las manifestaciones de la problemática y para buscar soluciones. O sea, que no nos quedemos en, votamos a la gobernadora
y cambiamos al comandante de la policía, nos justificamos por ahí y la próxima semana o mañana o pasado mañana estaremos escuchando otro femicidio. Hay un tema que siempre viene ligado a esta problemática, sin más allá del tema de la violación, pero en el caso de los femicidios, que lo hemos estado planteando inclusive en la Asamblea desde el año pasado, más allá de la ley, es el tema de los hijos. Y el mismo caso de Diana estamos escuchando, supongo que es cierto porque vi en un medio de comunicación serio que ha dejado 2 hijos. 2 hijos en la orfandad. Y casi siempre detrás de los femicidios hay hijos. Casi siempre detrás de la muerte de una mujer hay huérfanos totales, porque son huérfanos totales. La madre muerta, el padre huido o en la cárcel. Y cuando tú ves ese panorama, es tremendo, ¿no? Una mujer asesinada, un hombre que generalmente son hombres jóvenes, en la cárcel. Tampoco queremos eso, pero sobre todo la dolorosa experiencia de estos niños huérfanos, muchos de los cuales han presenciado no solamente el asesinato de su madre, sino un proceso de violencia, porque cuando la violencia desencadena en un asesinato, no es una manifestación única. Generalmente ha habido toda una historia, unos antecedentes de maltrato y de abuso y de amenazas, porque este que asesina amenaza siempre con matar a su víctima. Yo recuerdo que durante el debate para la aprobación de la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, asambleísta Montaño, su discurso fue uno de los más emotivos, porque partió de una experiencia personal. Exactamente. Usted ha vivido ese problema de lo que nos deja la violencia de género. Sí, y es una herida profunda. Entonces yo le planteaba a la Asamblea que no olvidemos que dentro de esta problemática tenemos que atender de manera diferenciada y específica a los niños, a los que yo llamo huérfanos de la violencia, huérfanos del femicidio, porque en ellos queda una semilla de violencia que ha dañado su espíritu y su alma, y no están siendo atendidos. ¿Ahí habría que reformar la ley? ¿O qué? ¿Qué plantea usted ahí? Políticas, son políticas pública desde el Estado. Sí, ya no se necesita la ley, sino políticas públicas desde el Estado, pero movilizar también a la sociedad en su conjunto. Hay que educar, hay que sensibilizar, hay que concienciar. Y yo conversaba con mi equipo, inclusive planteamos una propuesta, y era esa propuesta que yo quería en algún momento, pero no tuve la acogida en la Asamblea, de que del grupo interparlamentario de mujeres formáramos un grupo especial para tratar el grupo de los niños que están desamparados, algunos en manos de sus abuelitas. La mayoría son pobres, otros en centros porque no tienen familiares. Y yo dije hay que movilizar, y dije, en este momento, cuando la voz de las mujeres se enciende, y siempre hemos estado mirando como el tema de violencia hacia las mujeres es un problema de las mujeres, es un problema de las feministas, allá ellas. Eso es un error. Es un problema que tiene que movilizar a la sociedad en su conjunto, porque yo creo que las mujeres que llevamos eso dentro vamos a seguir en esa lucha. Ahora, ya es hora de que los hombres sensibles, los hombres como ustedes, sensibles, que asumen que el feminismo no es una postura política, sino una posición social, además, de defensa de los derechos humanos de las mujeres, nos compete a todos. Y yo planteé esa propuesta que dije, queremos escuchar más alto la voz de los hombres que sienten esta problemática como suya. Y ojalá esos hombres sean aquellos que tienen una voz, que tienen un micrófono, porque son los que pueden influir en otros. Vea, nosotros asambleístas durante muchísimo tiempo, durante los 8 años y un poco más que llevamos de este espacio de noticias con Fabricio, hemos sido totalmente abiertos, sí, yo lo sé, totalmente entregados a la causa del feminismo. Esto no es algo que lo decimos hoy por todo lo que estamos viviendo, sino porque somos seres humanos, somos conscientes. Tienen madres, hermanas, tiene madre, tiene esposas, su esposa, tiene hijas. su hija. En mi caso igual, tengo mujeres muy queridas de mi familia, mi madre, mi novia, mi hermana, mi hija. Y hay hija, muchos así. Y no podemos permitir que esto siga avanzando. Y decíamos, la idea inclusive lo pusimos en blanco y negro, es a ver si desarrollábamos una campaña orientada a los hombres, dirigida por hombres, liderada por hombres, que utilice una frase que los hombres utilizan mucho cuando quieren resolver sus problemas entre sí. Dice, oye, ahora vamos a resolver esto,
de hombre a hombre, de hombre a hombre. O sea, que los pares escuchen la voz, no de Mae Montaño, porque al final, es que ella es mujer, ¿no? Sí, claro, como soy mujer, yo tengo que hablar y tengo que sentir dolor por lo que está ocurriendo. Pero escuchar una campaña de sensibilización que abarque no solamente los medios, los espacios en donde hay concentración de los hombres, o sea, en otros países hemos visto que frente a problemáticas graves, esta es gravísima, que no amerita que nos sentemos y que nos olvidemos, de mantener una campaña sostenida por un tiempo, con mensajes claros, donde los hombres le digan a los otros hombres lo que quieran decirle, esto que ustedes hablan por los medios. O sea, ¿por qué? O sea, no te importa la vida de tus hijos, o sea, ¿por qué le haces eso a tus hijos? No sé, las frases que de hombre a hombre se pueden decir. Yo creo que puede resultar una cosa súper novedosa, porque ya la voz de las mujeres empieza a agotarse en el cerco que nos han metido. Ah, es que esas son las feministas. Y ahí o con estamos. otros términos más despectivos, más descomedidos. Mucho más, así es. Y totalmente agresivos, ¿no? Sí, y el dicen... tema de las feminazis, por ejemplo. Exacto, y son las que odian a los hombres, ¿no? Esas son unas locas que odian a los hombres. Entonces yo creo que tener este complemento, una campaña linda de comunicación, de difusión de mensajes para sensibilizar. Son mensajes para sensibilizar y concienciar, hablando de hombre a hombre, no de mujer a hombre, porque nosotros ya no nos paran bola. Entonces, yo les digo, y ahí Muy tenemos por interesante. escrito, si algún rato les interesa liderar Claro que sí. una idea súper Desde novedoso, sería de impacto para el país. Muy interesante. Así que, me por parece favor, muy interesante. buscando soluciones estamos ahora. Hay que pensarlo, meditarlo, pero sí, yo creo que ahí coincidimos, Alexis y yo, justamente por la postura que nosotros tenemos en lo personal. A ver, para cerrar esta parte de la entrevista, le pregunto, en estas horas, y a propósito del crimen del sábado en Ibarra, algunos sectores políticos están planteando reformas legales, endurecimiento de las sanciones en el Código Orgánico Integral Penal, y algunos incluso hablan de la cadena perpetua, que se reforme la Constitución y que se permita la cadena perpetua. ¿A usted qué le parece? Primero yo quisiera que la administración de justicia funcione, porque siempre estamos pensando en que la ley lo haga todo. Siempre se pueden endurecer las penas, pero si las que están no son aplicables, o por lo menos no son aplicadas, dije mal, no son aplicadas. Yo prefiero una justicia que actúe de manera oportuna con las herramientas que tiene, a crear otras que se queden en el limbo. Lo que necesitamos es que no brille la impunidad. En cualquier caso, cero impunidad. ¿Usted cree en la cadena perpetua, por ejemplo? Yo no sé si creo en la cadena perpetua. Sinceramente, yo no lo he pensado. Yo no lo he pensado. Yo digo que si se aplican las medidas que hay, si los centros de rehabilitación fueran verdaderos centros de rehabilitación, a lo mejor no estaríamos pensando en la cadena perpetua. A lo mejor. Yo lo dejo para el debate. No tengo una posición sobre eso. A mí me duele también, me duelen las mujeres muertas, pero me duele también la vida de hombres jóvenes perdidos en eso. Entonces yo creo que hay que trabajar en la prevención. Yo creo que hay que profundizar en políticas preventivas. Hay que hacer que se aplique la norma. Y si hay que endurecerla, pues bueno, la endurecemos. Pero creo en una justicia oportuna. Y yo creo que hay que mirar el otro lado de la moneda. No quiero más mujeres muertas. O sea, no es que quiero más hombres presos. No quiero más mujeres muertas. Decía hace un momento la doctora María Dolores Miño, asambleísta, que hay que, en estos casos, coincidiendo con la línea discursiva suya, hay que atacar el origen del problema. Así es. Y esto es cambiando patrones culturales, educando a los más pequeños. Y usted se refería, por ejemplo, a esos pequeños que quedan huérfanos por efecto de este tipo de delitos y de crímenes, ¿no? Le cuento un testimonio rapidito, porque no hace mucho tiempo. O sea, el año pasado, cuando yo empecé con esta campaña de tenemos que atender a los huérfanos del femicidio, lo hice después de entender la problemática de un centro en Manabí, donde habían 5 hermanos que quedaron huérfanos. Y uno de ellos, el mayorcito, ya está en la preadolescencia, y todo el mundo se pregunta, ¿qué va a hacer de este muchacho cuando salga del centro? El muchacho no solamente que vio asesinar a su madre, sino que él dice que el padre le obligó a él a participar. Pues este niño sufre una enfermedad mental, es que viviendo en esa, entonces el niño sufre ya una enfermedad mental, un inicio de esquizofrenia, y él solo sueña en matar.
Entonces, las pobres profesoras del centro, que no tienen los mecanismos, que no tienen un psiquiatra, me llamaron un día desesperada para contarme esa realidad. Y dice, no podemos dormir. O sea, la que le toca la guardia, le toca la guardia. Porque el niño en cualquier momento coge un cuchillo, porque en su mente solo está la idea de matar. No da, los recursos que le dan a estos centros por cada niño son ínfimos. Y entonces la señora no tienen para comprarle la medicina que es cara, para tenerle el pediatra, para tenerle el psiquiatra. O sea, no dan los medios. Y estas profesoras y estas guardianas del centro sufren. Ese es un niño que ha sufrido. Y dice, y aquí lo podemos tener hasta los 18 años. ¿Y luego? No sabemos qué va a ser de ese niño y qué va a ser en la sociedad sin controles, sin medidas, sin tratamiento. ¿Qué se debería hacer en esos casos? Problemáticas como esas hay serias. No hay. No tiene el Estado, no tiene otras políticas que a los niños que no tienen un familiar, o a veces hay familiares pero son vendedores de drogas, o sea, no tienen las condiciones para recibirlo, no cumplen los requisitos, van a un pobre centro donde le dan un diario. Y con eso verás cómo te las arreglas. En mi caso, personalmente, lo que hicimos fue buscar una fundación que tiene recursos y que podía darles ese apoyo. Hicimos que firmaran un convenio. Pero ese es un trabajo personal. Y lo que yo le pedí a la asamblea en ese día, en formar este grupo especial, era levantar una información completa, porque nadie sabe, porque todos estamos hablando del femicidio. ¿Alguien sabe cuántos huérfanos realmente del femicidio hay en todos estos años en el Ecuador? No. No hay estadísticas, no hay datos, no hay seguimiento. No hay. ¿En qué condiciones están? Tampoco. ¿El diario que se les da a estos centros abastece para cubrirlo? No. Las abuelitas pobres que están a cargo de 3, 4, 5 nietos. Pues las abuelitas, las mujeres somos heroínas siempre. Entonces, cuando hay abuelita, la abuelita se hace cargo. Esas abuelitas no reciben nada del Estado. Entonces, mujeres adultas que vuelven a ser madres sin condiciones. Entonces, hay que levantar información, hay que levantar un diagnóstico serio de qué está pasando con estos niños. Porque, por ejemplo, hay una norma para la adopción que tiene razón, pero que dificulta también los procesos de adopción. Dice, donde va un hermano tienen que ir todos. Por ejemplo, en el caso de estos 5 hermanitos, si alguien quiere adoptar, tiene que adoptar a los 5 hermanitos. Es muy difícil que una familia quiera adoptar a un niño que tiene esquizofrenia. Muy complicado. Debe ser, claro. Muy difícil. Debe ser. Entonces, es una problemática grande que hace mucho más doloroso todos estos cuadros de femicidio y de violencia contra la mujer. Y hay que movilizar a la sociedad en su conjunto. Todos tenemos que asumir un rol y los medios de comunicación tienen también ahí un papel muy importante que cumplir. Totalmente de acuerdo. Se me termina el tiempo. Esteban Ortiz nos escucha desde Inglaterra. Y nos dice que el ex candidato vicepresidencial Andrés Páez ha dado retweet algunas fotografías donde comparan la lucha feminista con los nazis. Y me pide que le plantee a usted una opinión sobre esto. ¿Qué le parece? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Que ha posteado, Andrés Páez ha posteado unas fotografías, o ha dado retweet a unas fotografías donde comparan la lucha feminista con los nazis. Ay, qué pena. Sería triste, habría que leer, no quiero opinar sobre lo que no he visto ni he leído, pero yo sinceramente no creo. Tremendo. Yo sinceramente no creo. O sea, que está diciendo que los feministas somos como los nazis. Que la lucha feminista está asociada al nazismo. Por el tema de las feminazis, ¿no? Que despectivamente les llaman así a algunos. Qué triste, pero las reivindicaciones se consiguen así. Es muy difícil, ¿no? Conseguir reivindicaciones en temas sociales, en temas que polarizan, en temas que tienen un contenido político también, histórico, político, pero qué triste. ¿Le parece adecuado, muy pertinente el llamado a la ministra del Interior para que acuda a la Asamblea el día de mañana a dar explicaciones sobre lo sucedido en Ibarra? Sí, siempre es bueno. Yo no creo mucho en los llamados a la Asamblea porque generalmente pero ustedes están para fiscalizar, pues. Sí, pero generalmente no pasa nada. Yo no sé por qué, pero cada vez que las autoridades comparecen a la Asamblea, no pasa nada. Interesante es que las autoridades fueran para mantener un diálogo cordial y de ahí sacáramos soluciones. Yo creo que este es un momento de la unidad. Hay que convocar a la unidad. No es un momento de peleas ni de guerras entre feministas y los que son contra el feminismo. Yo creo que tampoco es un momento de profundizar en las luchas del machismo como
como forma despectiva, pero también será hora de ocuparse de los temas importantes y de gobernar, ¿no? Porque si nos pasamos hablando del gobierno anterior y de Correa. Es hora de asumir con responsabilidad. A asumir responsabilidades, ¿no? Y de liderar también, o sea, no se ve, los liderazgos no aparecen. En estos temas, cuando hay que convocar a la sociedad en su conjunto, se necesita un liderazgo fuerte del gobierno. Pero fuerte me refiero a que mire de manera integral la problemática, a que defina con claridad qué es lo que quiere hacer, no medidas parche. Entonces ya estamos acostumbrados de medida parche. A ver, hay un problema hay un venezolano que asesinó a una mujer ecuatoriana, entonces vamos a buscar una solución parche para tranquilizar o callar a la gente. Esa no es la forma. Y entramos y salimos de los problemas sin resolverlos. Por suerte dicen que el guacho ya se murió. Veamos. Por suerte, ¿no? Porque ese es otro tema que ahí está colgado y que tampoco sabemos cuál es el destino. Pero es hora de gobernar. Es la hora de gobernar. Maya, gracias por el tiempo. Y vamos a hablar también de otros temas legislativos. Pero nos ganó la coyuntura. Había que hablar sobre este tema. Y mira, tú con Tertulio, hoy coincidió que nuestras 3 invitadas fueron mujeres. Sí. Coincidió, mira tú. Y hablamos de este tema. Maya, gracias por el tiempo. Muy amable, legisladora. Muchas gracias a ustedes. Y quedamos en deuda de hablar de ese otro tema que también es importante. De ese tema también vamos a hablar. Cuente con nosotros, ¿no? Claro siempre, que sí. Siempre muchas gracias, muchas gracias. Mae Montaño en nuestros micrófonos, en punto a las 8.